Hola, mi nombre es Fernando Gustavo Isamasa, soy matemático de Tucumán, Argentina, y a continuación les presento tres modelos originales en probabilidades y una nueva conjetura de números primos, que sería la 13ª conjetura que desarrollé para compartir con la comunidad científica internacional. Empecemos. La primera probabilidad dice que si un evento probable P se repite una y otra vez hasta n veces, su probabilidad será P elevado a la n, porque el i supone un producto, entonces el producto de P es P a la n, eso de que ocurra, y la no ocurrencia de esa probabilidad es uno menos P a la n. Eso nos lleva a la colación de que la probabilidad de que no ocurra un evento cuya probabilidad es P es uno menos P a la n. Bien, ahora la demostremos. Demostremos cuando n es igual a cero, o sea, no hay ningún evento que se repite. Cuando n igual a cero es uno menos p a la cero, que me da uno menos uno, que es igual a cero. O sea, si no hay ningún elemento a considerar, la probabilidad va a ser de no ocurrencia, obviamente va a ser cero. Ahora consideremos que hay infinitas probabilidades de ocurrencia. El multiplicar una probabilidad que es un número entre 0 y 1 infinitas veces me va a ir, se va a ir haciendo más pequeño el número hasta hacerse cero. Entonces me queda uno menos cero, uno. Entonces, si son muchos los elementos a considerar, la probabilidad crece. Ahora, cuando es cero la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de no ocurrencia va a ser uno, que es el complemento. Entonces, cuando la probabilidad de ocurrencia, que es P, es igual a cero, la probabilidad de no ocurrencia va a ser uno. Y al revés, cuando la probabilidad de ocurrencia es uno, la probabilidad de no ocurrencia va a ser igual a cero, porque sabemos que es su complemento. Ahora, esta misma probabilidad la podemos ver en el tiempo, donde el t que se considera es una tasa entre cero y uno, y el modelo cambia, que en vez de tener p elevado a la n, tenemos p elevado a la t. Hacemos los mismos análisis cuando t igual a cero, cuando el tiempo es igual a cero, entonces es un momento nulo, y la probabilidad de no ocurrencia en t va a ser cero. Cuando el tiempo es igual a uno, como en este caso, cuando tenemos uno, la probabilidad de no ocurrencia va a ser uno menos p. Estas son las consideraciones. La probabilidad varía entre cero y uno. La probabilidad de ocurrencia, esta es la probabilidad de no ocurrencia, varía entre 0 y 1. La probabilidad de ocurrencia varía entre 0 y 1. N de 0 a infinito. La probabilidad en el tiempo de no ocurrencia entre 0 y 1. Y t, que la tasa de tiempo también varía entre 0 y 1. Y esta es la función, esta es la gráfica. Como ustedes ven, tiene una cota en 1, porque es una probabilidad, y los valores son indistintos. Acá lo puse de ejemplo, valores indistintos. Bien, veamos un ejemplo para el delito. Para el delito, que es uno de los problemas más graves de Latinoamérica, simulé con una media de 0,7 y un desvío de 0,1 en el Excel, que tiene para simular números pseudo aleatorios con media y desvío. Obviamente esta media y desvío corresponde a la variable normal. Entonces estos son los tres valores simulados, entre una media de 0,7 y un desvío de 0,1. Primero consideremos tres robos, que n igual a 3. El primer valor simulado de la probabilidad de ocurrencia es 0,66 elevado a la 3. 1 menos esto, la probabilidad de no ocurrencia es 0,7. Lo que me lleva a colación que cuando tenemos tres delitos, es igualmente probable que ocurra o que no ocurra, porque son muchos los delitos, son muchos los delitos. Entonces la probabilidad de no ocurrencia es 0,7. Entonces, corresponde para este análisis una igual probabilidad de no ocurrencia como la de ocurrencia. Ahora veamos para n igual a 2 y otro valor simulado. Recordemos que estos son valores simulados de probabilidad de ocurrencia. Para n igual a 2, la probabilidad de no ocurrencia es 0,58, lo que quiere decir que si no, siendo bajo la probabilidad de no ocurrencia, quiere decir que va a ocurrir dos delitos. Es muy probable que ocurran esos dos delitos. Ahora, para el tercer valor simulado, que es 0,74, lo probamos también para n igual a 2,
y la probabilidad de no ocurrencia sigue bajando, baja a 0,44. Si la probabilidad de no ocurrencia es tan baja como 0,44, quiere decir que es muy probable que estos dos delitos ocurran. Entonces, de esa misma manera podemos inferir qué cantidad de delitos pueden ocurrir. Ahora, es muy interesante que lo veamos en el tiempo. Si vemos en el tiempo, en una tasa temporal de t igual a 0,25, que es un 0,25, quiere decir que en 60 minutos, el 25%, cada 15 minutos va a haber un robo. Entonces, la probabilidad de ocurrencia la tomamos pequeña, 0,35, y la probabilidad de no ocurrencia es muy pequeña. Como ustedes ven, PDT nos da 0,23. Si la probabilidad de no ocurrencia es pequeña, quiere decir que el delito es muy probable que ocurra. Entonces, de esa misma manera, podemos decir que cada 15 minutos, que es un 25% de tasa temporal, puede ser que ocurra un delito en la zona considerada. Este es el segundo modelo de probabilidad, que es la probabilidad de homogeneidad, que es una derivación del promedio que conocemos y sirve para ver homogeneidad en una serie de datos. Acá lo que se tiene que analizar es que el numerador sea menor al denominador para que sea una probabilidad. Como ustedes ven, son sumas de seno y sobre los x que consideran esos senos convertidos a grado. Bien, cuando el denominador no es más grande que el numerador, hago una acotación, hago un incremento de n, como ustedes ven acá, p sobre n más incremento de n. El incremento de n tiende a diferencial de n en valores pequeños, integro y me da p sobre 2n. ¿Cómo hacemos un ejemplo en educación? Vemos una media de 0,7 y un desvío de 0,4, simulamos en Excel con número pseudo aleatorio la variable normal y nos da esta serie de 5 datos. Ahora lo convertimos a grado a cada uno de los valores de notas, porque son notas, nota 1, nota 2, lo convertimos a grado y lo pasamos a la ecuación seno de 79 más seno de 52 sobre los valores de notas, y así seno de 52, que es el último seno, más seno de 11 sobre los valores de nota, y así lo vamos haciendo, seno de 11, que es el último seno, más seno de 50. Lo vamos haciendo de esa manera y nos da P sobre P, que son 4 sumando 0,31, que es una probabilidad de homogeneidad muy pequeña, lo que quiere decir que no hay que la calidad académica no se ha dado en ese aula porque los datos difieren muy fuertemente, y si hacemos un promedio nos va a dar este valor, 5,25. Ahora vemos otro ejemplo donde el desvío es menor, porque en el primer ejemplo el desvío era muy grande. Eso fue lo que hizo que la probabilidad de homogeneidad sea baja. Acá están los números simulados y hacemos la probabilidad con los senos y los valores de notas y nos da una probabilidad de homogeneidad de 0,88. Ese 0,88, que la probabilidad de homogeneidad, nos está diciendo que el curso aprendieron correctamente la mayoría de los alumnos. No hay una gran diferencia. Esto no es, digamos, hacer una distribución de saberes, porque realmente cuando hay una diferencia grande entre un alumno y otro, el aula no ha aprendido todo de forma homogénea y eso no es recomendable. El tercer modelo de probabilidad es una estadística circular. Este es el teorema coseno de 90 menos el alfa por la probabilidad sobre seno de ese alfa. Y así lo vamos sumando los varios elementos y lo dividimos en n. Lo demostramos de esta manera. Cuando la probabilidad tiende a cero, cuando P sub I tiende a cero, la probabilidad también tiende a cero. Cuando P sub I tiende a 1, se hace una indeterminación 0 sobre 0. Derivo numerador y denominador y me da lo siguiente: menos seno de alfa sobre coseno de alfa. Esto me da 0 sobre 1, que es igual a 0. Eso es cuando las probabilidades tienden a 1, a ser grandes. Y cuando las probabilidades tienden a ser grandes y el alfa tiende a 90 grados, la probabilidad final es 1. Estos son los valores correspondientes.
Y veamos un ejemplo cuando hay una demora del pago, vemos los últimos meses del año, cuando no hay digamos, un pago muy seguido, porque la gente se queda sin dinero, hacemos en Excel con números pseudo aleatorios, una normal con una media de 0,3 y un desvío de 0,1. La media es baja porque los últimos días del mes, como dijimos, es muy difícil que la gente pague. Me da estos números pseudo aleatorios, los convierto a grados, los paso a la ecuación, siempre es 90 grados acá, coseno siempre y siempre son cosenos divididos en seno, y me da 0,29, lo que quiere decir que es poco probable que a fin de año paguen el crédito, porque la gente se queda sin dinero. Ahora veamos, en los primeros días del año, en este ejemplo, simulamos una media de 0,8 y un desvío de 0,1, lo que quiere decir que es alto la media de que paguen la gente primeros días del mes. Estos son los números aleatorios generados, los convertimos a grado, pasamos coseno de 90 menos 75 grados, que es el primer valor convertido a grado simulado, por su valor de simulación sobre seno de 75, y así hacemos consecutivamente, y la probabilidad me da 0,84, lo que quiere decir que a principio de año la gente va a pagar el crédito, lo que es muy razonable, porque recién cobro tiene su dinero. Ahora veamos una nueva conjetura de número primo que dice, acá invito a la comunidad científica internacional a que la rechace o la acepte en un teorema, porque no la demostré a los infinitos primos, es una conjetura muy compleja. Vemos que dos números pares consecutivos sumados y esos dos números pares consecutivos sumados divididos en dos, más dos números impares que están entre esos números pares, siempre me da un número primo. Vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, 2 más 4 sobre 2 más 1, que es el anterior impar a 2, y más 3, que está entre 2 y 4, es igual a 7, que es un número primo. Vemos un ejemplo un poquito más adelante, que es 6 más 8, que son dos pares consecutivos, dividido en 2, más 5, que es anterior a 6, y más 7, que está entre 6 y 8, es 19, que es un número primo. Para hacer un número un poquito más grande, luego 60 más 62 son dos números pares consecutivos, dividido en 2, más 59 más 61 es 181, que es un número primo. Y así vemos el último, 302 más 304 dividido en 2, 302 y 304 son números pares consecutivos. Lo sumo 301 y le sumo 303, que son los impares que están en medio de esos números pares, y me da 907, que es un número primo. Así puedo probar que para los infinitos pares se consideran una solución para construir un número primo, pero todavía sigue siendo una conjetura, por eso invito a la comunidad científica internacional a demostrarla o rechazarla en los infinitos primos. Estos son los agradecimientos a la gente que me ayudó en varias circunstancias de mi vida, y soy Fernando Gustavo Isamasa, matemático de Tucumán, Argentina, y le mando un abrazo a todos los pueblos latinoamericanos y que Dios los bendiga. Muchas gracias.